Hola, ¿cómo están? En este video seguiremos evaluando, utilizando el complemento Visual Python para que puedan crear sus propios programas utilizando la herramienta de Google Colab. Seguro se acuerdan que en la clase anterior vimos cómo crear gráficos utilizando esta herramienta y de cierta forma veíamos las diferencias o las ventajas o las facilidades que nos daba el momento de programar, usar este generador de código automático. En esta oportunidad vamos a tratar de ver cómo ciertas cosas que hicimos durante la clase 2 del módulo se pueden resolver también utilizando la herramienta. Seguro se acuerdan que en el desarrollo de la clase primero nos encargamos de subir un conjunto de datos, un data frame. Para eso cargamos un archivo dentro de nuestro Colab para poder utilizarlo y hacer desde filtrado de datos hasta poder organizarlos o ordenarlos para poder analizar y extraer ciertas conclusiones o respuestas a preguntas. De forma de repaso tenemos acá esta primera celda de código. Esto, para que sepan ustedes, lo pueden reutilizar para cualquier otro conjunto de datos que tengan a disposición, siempre que lo tengan descargado en su computadora. Tenemos esta primera línea que nos permite subir el archivo, que nos abría esa pequeña ventana donde nosotros podríamos cargar el archivo, y después necesitamos transformar ese archivo en un data frame de pandas para poder observarlo, para poder procesarlo, para poder modificarlo y extraer conclusiones. Entonces, en esta primera línea subíamos el archivo, en esta segunda transformamos el archivo en un data frame, y finalmente con df acá, que es df es la variable donde almacenamos este conjunto de datos, podemos observarlo. Entonces, a modo de repaso, vamos a ejecutar este código, vamos a elegir el archivo que estuvimos utilizando, que es incendio bosques nativos, y una vez que ingresamos podemos ver que se observan todas las columnas y las filas correspondientes. Entonces, nosotros, como repasamos hace un rato, vimos que podíamos filtrar los conjuntos de datos utilizando la sintaxis particular de pandas. Recordemos que en df tenemos nuestro conjunto de datos. Una de las cosas que podíamos hacer era ingresar o ver los primeros 5 elementos de ese conjunto de datos. Entonces, si hacemos df.head, automáticamente head entre paréntesis, nos muestra los 5 primeros elementos del conjunto de datos. Pero también podemos hacer cosas más interesantes, como ver una columna particular. A lo mejor queríamos ingresar al contenido de la columna provincia o jurisdicción, donde están las provincias sobre las cuales tenemos datos. Para eso hacemos corchetes que nos permite decir, che, vamos a ingresar a la columna jurisdicción, ponemos entre comillas simples o dobles el nombre de la columna y automáticamente tenemos acceso a los datos particulares de esa columna. Algo importante es que acá no estamos almacenando, estamos usando y observando. Si nosotros quisiéramos guardar únicamente los datos de la columna, tendremos que guardarlos en una nueva variable. Ahora bien, esto lo podemos hacer escribiendo el código, pero también podemos usar esta herramienta Visual Python que nos permite de cierta forma generar código de forma automática. Entonces, nuevamente, el primer paso es habilitarla. Acá recuerden que hay que usar Google Chrome para poder tenerla a disposición, y aparecen acá todas las opciones. En particular, en este video nos vamos a centrar en dos de las herramientas vinculadas al análisis de datos, que son Frame y Subset. Entonces, esto que hicimos hace un ratito lo podemos también hacer desde, por ejemplo, la herramienta Frame. En Frame nosotros tenemos les podemos ir viendo, pero tenemos ciertas funcionalidades que nos permiten editar el conjunto de datos, podemos agregar columnas sin tener que generar el código de forma automática. Hasta podemos ordenarlo. Recuerden que siempre, antes de utilizar las funcionalidades para tener a disposición el conjunto de datos, tenemos que ejecutar la celda donde se almacena el dato a utilizar. En este caso, tenemos la única variable creada que tenemos es df, que es el data frame donde tenemos el conjunto de datos. Entonces vamos a empezar a tratar de, por ejemplo, simular este mismo código que hicimos escribiendo. Entonces vamos acá, vamos a subset, por ejemplo,
Y yo lo que quiero ahora es generar un subconjunto. También no quiero tener todas las columnas a disposición, únicamente quiero ver la columna jurisdicción como hicimos hace un ratito. Entonces, y no lo quiero guardar en una variable. Entonces vamos a hacer un subset. Y acá en subset lo único que tenemos que hacer, tenemos dos opciones. Podemos elegir directamente qué columnas van a formar parte de ese subset, o después vamos a ver cómo filtrar. Pero vamos a empezar con la primera parte, que es generar un subconjunto de columnas, en particular una única columna. Primero hay que elegir la variable, como tenemos ejecutado y está la variable almacenada en la memoria, hacemos clic en def, y una vez que tenemos def, fíjense que automáticamente aparecen acá a la derecha todas las columnas que forman parte. Entonces, si yo quiero simular lo que hicimos hace un ratito, únicamente arrastro la columna que quiero ver, que sea mi nuevo subconjunto, en este caso jurisdicción, y cuando voy a Code View o Code View, tengo el código generado de forma automática, el mismo, ¿está bien? Lo podemos copiar, yo les recomendaba no ejecutar porque si no se hace, a veces las celdas se ponen en cualquier lado, entonces copiamos este código con control C y lo llevamos a la celda que nosotros queremos ejecutar. Y tenemos lo mismo que hicimos escribiendo, ¿está bien? Ahora podemos hacer cosas mucho más interesantes. Nosotros, por ejemplo, en uno de los ejercicios habíamos filtrado o guardado en un conjunto de datos dependientes, habíamos generado un subconjunto en el cual teníamos en cuenta la provincia que era Córdoba. ¿Está bien? Que queríamos ver únicamente los datos de la fila de Córdoba. Entonces nosotros, cuando escribíamos el código, poníamos df, ingresamos a la columna para poder, por cuestiones de sintaxis de pandas es la forma de hacerlo, jurisdicción, acá, y poníamos igual a el string Córdoba. Va a verificar si está con tilde acá, entonces ponemos Córdoba, y este código nos muestra automáticamente la única fila, en este caso porque tenemos solamente la aparición de una vez de la provincia de Córdoba, es la correspondiente. Esto también lo podemos hacer con esta herramienta subset, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos de vuelta a subset, elegimos la variable que es df, y acá, en vez de ir a la derecha, vamos a concentrarnos en el recuadro a la izquierda que dice row subset, que es hacemos un subconjunto en vez de columnas, un subconjunto de filas que cumplan ciertas condiciones. Y en este caso queremos que, de vuelta va a ser un subconjunto, y en este subconjunto vamos a tener la condición. Nosotros tenemos una condición que queremos que se cumpla, y en particular es que la columna jurisdicción, que lo podemos seleccionar acá, sea igual al valor Córdoba. Entonces, cuando vamos a la generación del código, perdón, vamos a poner acá si se ve bien. Cuando vamos a la generación del código, observamos jurisdicción, perdón, acá habría que poner que sea igual a la provincia de Córdoba. Acá están los operadores de relación, igual, mayor, igual. Elegimos el igual, porque queremos que sea igual ese texto, y cuando vamos a Code View se genera automáticamente el mismo código. ¿Esto qué nos facilita? A lo mejor la sintaxis de Python de hacer este tipo de filtrados, que no son intuitivos inicialmente. Entonces uno puede directamente empezar a jugar con este tipo de herramienta para generar el mismo código que escribimos hace un ratito. Esto también lo podemos cambiar a, quiero ver otra provincia. Mantenemos de vuelta df, un subconjunto, que es la condición, y acá podemos poner condición, en vez de que sea Córdoba, que sea Salta. Vamos a Code View y automáticamente se genera ese nuevo conjunto de datos, subconjunto filtrado en base a esa condición particular. Y como vimos en los ejercicios, también podemos aplicar otro tipo de condiciones y sobre otras columnas. Podemos ver, si queremos, qué provincias cultivan, o nos interesaría lo mejor el subconjunto. Una de las preguntas que teníamos durante los ejercicios es qué provincias cultivan algodón. Entonces lo que podría hacer uno es agarrar la columna de algodón, y cómo sabemos si cultivan o no algodón es si la cantidad de hectáreas que dedican es mayor que 0. Entonces uno acá agarra y dice, bueno,
tomemos aquellas filas que cumplan con esta condición, que sean mayores que 0. Entonces automáticamente, vamos acá al code view, nos genera ese subconjunto filtrado, el código que necesitamos para que eso funcione de la forma esperada. Y como podemos ver, genera ese conjunto de datos. Fíjense que acá no lo estoy guardando una variable. Eso quedaría de parte de ustedes. Si ustedes quieren reutilizar esto, es cuestión únicamente de poner df algodón igual al código filtrado que tenemos hace un ratito. Entonces, no solamente tenemos el filtro, sino que lo tenemos este nuevo subconjunto guardado en una variable para reutilizar. ¿Qué nos interesaría ver? Uno de los ejercicios había que ver si qué provincias que cultivaban soja, por ejemplo, o tenían más de cierta cantidad de hectáreas de soja cultivada, tenían mayor pérdida de bosque nativo. ¿Cuál era el que mayor pérdida de bosque nativo tenía? Entonces, teniendo, por ejemplo, el caso del algodón, podría hacer otro filtro. Con este subconjunto más pequeño, fíjense que voy a cerrar acá Visual Python. Si volvemos a ingresar acá en subset, puedo elegir ahora hay dos variables posibles, porque ahora tengo un nuevo conjunto de datos que está almacenado en una variable, que es de f algodón. Puedo filtrar este mismo, puedo decir, che, vamos a organizarlo por subset, vamos a generar un subconjunto. Y puedo mirar dentro de esas las columnas, puedo mirar otra columna, por ejemplo, cuál de estos tiene, en cuanto a cantidad de incendios forestales, es mayor que 1000, por ejemplo. Entonces automáticamente se genera el código. Si no quiero almacenar el resultado, directamente ejecuto esto acá abajo. Y me muestra la única provincia que tiene esa particularidad, que es Formosa. Entonces de esta forma ustedes pueden ir viniendo entre el uso de programar en Python, a medida que vayan agarrándole la mano a la sintaxis, pero también aprovechar las ventajas que nos permite esta herramienta, sobre todo en cuestiones sintácticas para el filtrado de los conjuntos de datos. Hay muchas veces, cuando uno quiere filtrar, tiene que utilizar corchetes y utilizar el conjunto, el nombre del data frame dentro de esos corchetes, y puede ser a veces confuso. Entonces una buena recomendación es tener de referencia esta funcionalidad subset para generar los filtros a posteriori. En el próximo video vamos a ver cómo aprovechar Visual Python para poder graficar ciertas particularidades del conjunto de datos.